y vamos a presentar. Y, señores, pues vamos con esta. Este es la Unión Europea. La Unión Europea es quizá la parte más avanzada de lo que nosotros entendemos por integración económica. O sea, cuando nosotros tenemos una materia en la currícula de derecho que se llama Derecho de la Integración, pues la integración económica que nosotros conocemos como derecho no podría pensarse en otra cosa más que en la Unión Europea, que tardó muchos años en poder integrarse económicamente y aún con todo ha tenido muchos problemas, el caso del retiro de Gran Bretaña de la Unión Europea. Pero bueno, o sea, si hay alguna región en el mundo que está avanzada en cuestiones de integración, perdón, es precisamente Europa. El señor que aparece en la foto es Robert Schuman, que era en ese momento el ministro francés de Asuntos Exteriores. Francia, como Alemania, como muchos países de Europa, se encontraba verdaderamente en caos, principalmente porque saliendo de una guerra con un país semidestrozado, lo que se le ocurrió al ministro francés de Asuntos Exteriores fue buscar una solución para ir saliendo, aunque sea poco a poco, de las miserias de la guerra. Y entonces, junta con Benelux, Benelux era una asociación integrada por Bélgica, Luxemburgo y Holanda, Países Bajos, y conecta con Alemania, con el gran enemigo, e invitan a Italia. Y entonces Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, lo que hacen es crear la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, porque de alguna manera lo que dijeron es, ¿qué podemos producir que valga la pena para que empecemos a ganar algo de dinero y poder reconstruir? La Comunidad Económica del Carbón y del Acero se fue muy importante para ir saliendo del problema de la guerra, pero tuvo tan buenos resultados que próximo a esa comunidad europea, en 1957, se convierte eso por medio de los tratados de Roma en la Comunidad Económica Europea y posteriormente la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Estos tres organismos, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, son la génesis de lo que conocemos como la Unión Europea. Son, digamos que, las bases de lo que fue la Unión Europea. Muchas veces dicen, ¿cuándo se creó la Unión Europea? Hasta 93. No, desde 1957 fueron avanzando y avanzando y avanzando y avanzando. Por lo tanto, la fundación de la Unión Europea es precisamente los tratados de Roma de 1957. Ahora bien, los países fundadores son Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. En 1973 se unen Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. En Grecia ingresa en 1981 y España y Portugal en 1986. Hay que entender que desde los años 60 España y Portugal pidieron ser parte de la Unión Europea, pues, vieron la oportunidad y dijeron, es que de aquí somos. Pero la realidad es que la Unión Europea le dijo a España y a Portugal, ustedes no pueden entrar porque sus economías están muy abajo del nivel económico necesitado en esta organización. Tuvieron que pasar casi 26 años para poner a punto las economías de España y Portugal y poderles dar la entrada en 1986. Para 1993, con los tratados de Maastricht, se cambia el nombre a Unión Europea ya con visos de integración. En 1995 entran Finlandia, Austria y Suecia.
En 1997, con el Tratado de Ámsterdam, se acuerda el uso del euro, que es la moneda actual de Europa, y empieza a circular esta a partir de 1999. En 2004 ingresan República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. Yo siempre he comentado que este es el grueso de los países que han entrado en la Unión Europea, pero que aquí la Unión se abarató bastante. ¿Por qué se abarató? ¿Por qué se desprestigió un poco? Porque técnicamente todos estos países no pasaron ni cerca de 15 años de que se acabó el comunismo en la parte oriental de Europa, y ya estos países ya entraban en la Unión Europea presumiendo que tuvieran una economía lo suficientemente fuerte. República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia eran comunistas. Entonces, todavía nos preguntaríamos cómo le hicieron tan pronto para poder entrar a la Unión Europea. Bueno, pues ya no se pusieron muy exigentes. Obviamente en 2007 otros dos países pues, socialistas, ex socialistas, Rumania y Bulgaria entran. En 2013 Croacia, que también tenía un régimen similar, pero en 2021 se formaliza el Reino Unido, la salida del Reino Unido de la Unión. Esta estaba manejada desde el 2017, sin embargo, pasaron 5 años, o bueno, 4 años para poder salir oficialmente, porque llegó un momento en que hubo un proceso de discusión sobre si Reino Unido debía de verdad salir o no. Tan es así que ustedes recuerden que hubo una primer ministro, después de John Mayer, hubo una primer ministro que quiso tomar las riendas de la separación de Reino Unido de la Unión Europea, y aún así no lo pudo lograr, y entonces llegó Boris Johnson, que es el actual ministro, y ese sí lo hizo técnicamente. Muchos critican la posición de que fueron los viejos, las personas adultas, las mayores, las que eligieron salir de la Unión Europea. Los jóvenes no querían salir de la Unión Europea. Sin embargo, pues ya independientemente sean peras o sean manzanas, ya salió. Por lo tanto, su número de miembros se redujo de 28 a 27, y Reino Unido, pues en algún momento se dijo que quería ingresar al TEMEC, al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pero después se desdijo, no sabemos qué va a pasar. México tiene buena relación con Reino Unido, por lo tanto, si quisiera hacerlo, yo creo que no tendría problema por México, pero quién sabe Estados Unidos y quién sabe Canadá. Pero bueno, esa es la situación con la Unión Europea. El 2004 hay un fracaso en la integración europea porque la Constitución Europea fracasa, no la quisieron muchos países, uno de ellos, uno de los principales promotores de la Unión Europea, que se llama Francia, pero pues hubo muchos otros países. También hubo muchos desacuerdos económicos, no crean que fue una situación muy controlada. Vamos, el euro, aunque es una moneda que se utiliza en prácticamente toda la Unión Europea, pues debemos de aceptar que el euro no era una moneda muy aceptada en algunos países. En Suecia todavía se manejaban las coronas, y en Reino Unido seguía existiendo la libra esterlina. Por lo tanto, obviamente no se utilizó nunca el euro como la moneda en esos países. En 2007 se firma el Tratado de Lisboa, que pretende modificar el Tratado Constitucional que no se aceptó en 2004, mejorando algunas condiciones, pero parece ser que la integración como tal tendrá que esperar. Son los países europeos los que tuvieron su crisis en principios del 2010, 2012, y desgraciadamente pues han tenido que irse solucionando muchos problemas económicos antes de pensar que otra vez van a intentar la integración. Los órganos de la Unión Europea son el Consejo de Ministros de la Unión Europea, que representa a todos los Estados miembros y es el principal órgano decisorio de la Unión. Aquí normalmente cuando son invitados los jefes de Estado, de gobierno de Europa para arreglar algún problema, se habla que es el Consejo Europeo, y obviamente su fin es dotar a la Unión Europea de impulso político en ciertas cuestiones. El Parlamento Europeo es una organización plural donde todos los ciudadanos de todos los países de Europa votan para tener a su representante en el Parlamento Europeo.
tiene facultades legislativas y principalmente tiene facultades de presupuesto en la Unión Europea. Ahora, también existe la Comisión Europea. La Comisión Europea representa el interés común de la Unión Europea y que es el principal órgano ejecutivo. Tiene derecho a proponer legislación y vela porque las políticas de la Unión Europea se apliquen adecuadamente. Es como una especie de secretario general de la Unión Europea. Esto se ha convertido en un escudo para los países que la integran, pues los tratados simplemente tienen que ser aceptados por el Parlamento Europeo. Si no los acepta el Parlamento Europeo, aunque lo haya celebrado España o los haya celebrado Francia o los haya celebrado Italia, no se entenderán como parte del derecho europeo. Y obviamente, pues esto ha convertido que la celebración de tratados con algunos países europeos quede mucho en el aire. Entonces, esa es la situación con la Unión Europea. ¿Cuál es el destino de la Unión Europea? Seguramente la integración. ¿Qué ha pasado para la integración? Pues se tuvo que pelear la salida de Reino Unido. Habrá que esperar en los próximos meses a ver si ya hay un adelanto entre los países que se quedaron para ver si hay una Unión Europea. Pero la verdad sea dicha, ni todos los países europeos están en la Unión Europea y no se ve que haya una visión por parte de los países miembros de la Unión Europea de seguir aceptando más países. Entonces, llama mucho la atención eso porque preguntaríamos nosotros, ¿qué pasa con Noruega? ¿Por qué Noruega no es parte de la Unión Europea si es un país similar a Suecia? ¿Por qué los países emanados de, de Yugoslavia no han sido parte de la Unión Europea? Porque todavía no está algunos pequeños eh, países que hay en Europa no están aceptados en la Unión Europea. Debería de. Es más, la propia Rusia, tal vez para darle más fuerza a la Unión Europea, debería de integrarse a la Unión Europea. Pero son respuestas que vamos a tener que esperar con los años para ver si funcionan o no funcionan. Por lo menos ahorita así son las condiciones. Otra organización que no es tanto europea, pero sí es una organización que tiene muchos países europeos, es la OTAN. La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta es una organización de defensa y ayuda mutua. Se creó en 1949 mediante el Tratado de Washington. Hoy tiene 26 países miembros. Por ejemplo, Bélgica, Bulgaria, Canadá, República Checa, Dinamarca, España, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía, Reino Unido y los Estados Unidos. Hay algunos países que participan como colaboradores, en este caso podríamos hablar de España, de Argentina, perdón, de Argentina que también entra como colaborador en la OTAN. Los principales órganos de la OTAN es el Consejo del Atlántico Norte, que tanto han escuchado en películas. Hay que hablarle al Consejo del Atlántico Norte, pues son los directivos de esta organización, formada por todos los representantes de todos los miembros y que toman sus decisiones de manera unánime. También hay organismos civiles como el Comité de Consejo de la Secretaría Internacional y organismos militares, porque es de defensa, como el Comité Militar, el Grupo Permanente, las comandancias y el Grupo Estratégico Regional. Siendo que en un inicio la sede de la OTAN se encontraba en París, de pronto Francia ya no quiso que la sede estuviera en ese lugar y por lo tanto cambió la sede de la organización a Bruselas. Está en Bruselas actualmente la sede de la OTAN. Ahora, la OCDE es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. También, aunque fue creada en 1960 como la Organización Europea de Cooperación Económica y con su sede en París, resulta ser que como sus objetivos eran llevar a los miembros al más alto grado de desarrollo económico y de empleo, promover su expansión cultural y en términos de bases multilaterales y no discriminatorias, pues resulta que, aunque era europeo, se volvió intercontinental. De tal manera que, por ejemplo, ahorita son parte de la OCDE países como Argentina, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, Costa Rica,
Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Eslovaquia, Suecia, Suiza y Turquía. Aquí hay que comentar que pues, desgraciadamente para nosotros ha sido una organización bastante difícil para convencer, porque en educación, México hasta el último. En desarrollo económico, México hasta el último. En desinversión, México hasta el último. En corrupción, México de los tres primeros. O sea, siempre ha sido una desvariación ahí y nos ha dado pautas importantes para mejorar las condiciones económicas de México, de desarrollo, de promoción de inversiones, pero pues desgraciadamente tampoco es una buena, es una organización que cumpla todos los caprichos de las personas. Tiene tres órganos: el consenso, el consejo que toma decisiones por consenso, los comités que elaboran en trabajos específicos y la secretaría que realiza labores de análisis y propuestas. Hasta este año, porque en julio cambió la dirección, el secretario era el mexicano José Ángel Gurría. Hoy tiene el cargo un austriaco en esta OCDE, que pues no nos ayuda mucho, que digamos. Ahora bien, nuestra tan llamada y tan llevada y tan traída Organización de Estados Americanos. Gracias. Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos fue creada por la Carta de Bogotá de 1948, modificada por dos protocolos: el Protocolo de Buenos Aires de 1970 y el de Cartagena de Indias de 1985. Si nosotros consideramos que, por ejemplo, las Naciones Unidas son la Carta de San Francisco de 1945, la única y la que sigue en vigor, pues por lo menos la OEA sí ha tenido el cuidado de estarse actualizando, aunque pues ya hablar de un último protocolo de Cartagena de Indias de 1985 ha tenido muchos años sin reformar, en este caso, la Organización de Estados Americanos. El objetivo es lograr un orden de justicia y paz para los Estados americanos, fomentar su solidaridad, robustecer la colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Esto es lo que dice el capítulo primero de la Carta de Bogotá. Los principios son la igualdad jurídica de los estados, el respeto a los derechos de los demás estados, la teoría declarativa. Si se acuerdan de la teoría declarativa de estados, nos dice que si tiene los elementos para ser estado, es estado, aunque ningún otro estado lo reconozca como tal. Bueno, esa teoría es la que sigue en la Organización de Estados Americanos. Jurisdicción del Estado sobre nacionales y extranjeros, el derecho de los estados a desenvolver libre y espontáneamente su vida política, económica, cultural, salvaguardando los derechos humanos. Por eso precisamente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El respeto a los tratados, la no intervención, la inviolabilidad del territorio y el renuncio al uso de amenaza de uso de la fuerza, salvo la legítima defensa. La OEA, a diferencia, por ejemplo, de otras organizaciones, tiene 4 idiomas oficiales: el español, el francés, el inglés y el portugués. Dicho sea de paso, los idiomas que más se hablan en el continente. Ahora, hay 35 estados miembros. Cuba está suspendida desde 1962. Ya se le invitó a que regrese, pero Cuba no ha querido hacerlo. Principalmente yo creo que el problema para Cuba es precisamente el manejo que tiene los Estados Unidos con respecto al control de la organización. Y por eso Cuba no ha querido volverse a reintegrar, a pesar de que México, algunos países latinoamericanos le dicen que se integre. Los países miembros establecen políticas y objetivos por medio de la Asamblea General, que es muy similar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y tienen un representante en la Asamblea. Pero hay otros órganos. Por ejemplo, tenemos la reunión de ministros de Asuntos Relaciones Exteriores, que se celebra todos los años de manera ordinaria, de manera extraordinaria cuando hay algún problema. Yo comento que por allá, por el 2015, hubo un problema entre Colombia y Ecuador. Colombia estaba siendo atacada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las famosas FARC. Y resulta ser que inteligencia de Colombia decían, pues, ¿por qué no los encontramos?
y Inteligencia de Colombia se da cuenta de que ellos cruzan la frontera con Ecuador y se asientan en unas zonas cercanas a la frontera y allí hacen sus campamentos. Entonces, en una labor que fue muy poco pensada por el entonces presidente Álvaro Uribe, manda militares a atacar de sorpresa los campamentos de las FARC en Ecuador, pero Ecuador hace el escándalo y Hugo Chávez, que todavía por ahí estaba vivo, pues empezó a hacer, tirarle más leña al fuego y entonces hubo un problema muy grave entre Ecuador y Colombia, se amenazaba con la guerra, hubo muchos problemas. Se reunió los ministros de las Relaciones Exteriores de la OEA y entonces hicieron que Ecuador y Colombia llegaran a un acuerdo de disculpa. Colombia se disculpó con Ecuador, dijo que ya no lo iba a volver a hacer. Ecuador aceptó las disculpas y la sangre no llegó al río. Eso es un caso donde vemos que la diplomacia de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores funciona. También tiene un consejo permanente. Este consejo permanente está formado por todos los embajadores de los países miembros que tengan su sede en Washington. Y obviamente la idea es que este consejo permanente busque los lineamientos sobre políticas y acciones vigentes de la organización. También la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos pone en práctica los programas y políticas. El secretario general y el secretario general adjunto son electos por los Estados miembros y cumplen un mandato de 5 años. El actual secretario general es Luis Almagro Elemes, es argentino, que asumió su cargo en 2015 y va por su segundo periodo, que fue muy criticado por Marcelo Ebrard, que fue muy peleado, que sigue siendo una situación de dimes y diretes con el secretario de la Organización de Estados Americanos y pues le quieren pegar por el lado de que van a hacer una nueva organización. Vuelvo a insistir, si vas a querer hacer una, pues sepárate una vez, denuncia el Tratado de la Carta de Bogotá y pues va a formar tu organización, pero pues, o sea, todo el gobierno mexicano quiere todo, o sea, quiere que ellos le pidan de favor que no se vaya o le pidan, le den el permiso para que se vaya sin ningún problema y no se puede hacer todo. En el 2015 asumió el cargo Luis Almagro y sigue estando en el cargo con esta reelección. Él hizo algo muy interesante, una reestructuración de la Secretaría General, creando sus 4 subsecretarías especializadas. La de Asuntos Políticos, que busca fortalecer los esfuerzos de la organización para promover la democracia, fortalecer la gobernabilidad y prevenir las crisis políticas. Tenemos la Subsecretaría de Seguridad Multidimensional, que coordina las acciones de la OEA sobre la lucha al terrorismo, a las drogas y otras amenazas a la seguridad pública. Tenemos la Subsecretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, que incluye áreas que promueven el desarrollo social, el desarrollo sostenible, el comercio y el turismo, así como la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, y además maneja el seguimiento de las reuniones ministeriales sobre numerosos temas. Y por último, la Subsecretaría de Administración y Finanzas, que se encarga de todos los servicios de apoyo a la Secretaría General, recursos humanos, información y tecnología, asuntos presupuestarios y otros. Eso es lo que ha hecho Luis Almagro Lemes en su cargo de secretario general. Similar a la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, el Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales se encarga de promover la cooperación jurídica entre los países miembros, ofreciendo apoyo en la elaboración e implementación de tratados internacionales. Por ejemplo, tiene a su cargo las conferencias interamericanas de Derecho Internacional Privado. El secretario general adjunto, que es el secretario abajo de Luis Lemes, tiene bajo su cargo la supervisión de áreas administrativas y unidades especializadas, entre ellas las secretarías y la Comisión Interamericana de Mujeres, el Instituto Interamericano de Niños, Niñas y Adolescentes, la Comisión Interamericana de Puertos y la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. La Asamblea de la organización tiene más facultades que las establecidas en la Asamblea General de la ONU, pero pues aquí decide políticas